El mayor error que Aurora Whitmore cometió fue bañar a un lobo negro gigante. 3 meses después, el rey Alfa todavía se negaba a abandonar su cabaña. Aurora no sabía nada de eso en la helada mañana en que el destino cruzó silenciosamente su umbral. El invierno todavía dominaba la naturaleza alrededor del lago de plata. La nieve caía entre los imponentes pinos. Una fina capa de hielo brillaba a lo largo de la orilla, y el humo se enroscaba desde la chimenea de una pequeña cabaña de madera escondida al borde del bosque. El mundo parecía lo suficientemente pacífico como para pertenecer a una pintura. Entonces Aurora salió a su porche. Llevaba 2 cubos de madera llenos de agua, e inmediatamente demostró por qué los aldeanos la llamaban la omega más propensa a los accidentes en 3 condados. Su bota aterrizó en una placa de hielo. Se resbaló. Los cubos salieron volando hacia arriba. 2 galones de agua helada se lanzaron por el aire y se estrellaron directamente sobre el lobo negro más grande que jamás había visto. Siguió el silencio. Aurora se quedó helada. El lobo se quedó helado. El agua goteaba de su espeso pelaje negro sobre la nieve intacta. Lentamente, la criatura levantó la cabeza y la miró fijamente. Su mirada fue tan intensa que su corazón dio un vuelco. Sus ojos eran plateados, no grises. Plateados. Lo suficientemente afilados como para cortar la bruma invernal. Lo suficientemente inteligentes como para hacerla preguntarse si entendía cada palabra que decía. «Oh», susurró Aurora. El lobo continuó mirándola. «Fue un accidente. No hubo respuesta. En mi defensa, yo también casi me caigo». El lobo parecía profundamente escéptico. Aurora suspiró. «Bueno, esto es incómodo». Un viento frío barrió el claro, llevando nieve entre ellos. Fue entonces cuando notó lo que se había perdido al principio. Debajo del tamaño intimidante del lobo había agotamiento. Su respiración parecía más pesada de lo que debería. Su pelaje estaba enredado por días en la naturaleza. Y a pesar de su fuerza, había algo solitario en sus ojos. La expresión de Aurora se suavizó de inmediato. «Pobrecito». El lobo desvió la mirada como si se sintiera personalmente ofendido por su compasión. «Sí», dijo Aurora, «eso definitivamente significa que estás teniendo un mal día». Oculto tras esos ojos plateados, el rey Lucian Ashford cuestionó en silencio cada decisión que lo había llevado hasta allí. Él era el rey Alfa, el gobernante de las manadas más fuertes del reino. Un hombre respetado por los guerreros y temido por sus rivales. Sin embargo, de alguna manera había terminado empapado, agotado y siendo juzgado por una omega rubia que no podía cruzar su propio porche sin crear un desastre. «Espera aquí», dijo Aurora de repente. Para su sorpresa, el lobo obedeció. Entró corriendo y regresó con una vieja manta de lana. Con cuidado, la colocó sobre sus hombros. «Pareces congelado». Lucian la miró fijamente. Nadie lo había mirado así en años. Nadie había visto a una criatura necesitada de ayuda en lugar de a un rey agobiado por la responsabilidad. Algo desconocido se agitó dentro de él. Antes de que pudiera examinar el sentimiento, Aurora aplaudió. «Bien, vas a entrar». El lobo inmediatamente se volvió sospechoso. 20 minutos después, descubrió que había tenido razón. La cálida luz del fuego brillaba dentro de la cabaña. La lavanda perfumaba el aire. Afuera, la tormenta de nieve se tragaba lentamente el bosque. Adentro, todo se sentía cálido y vivo. Aurora señaló una gran tina de metal junto a la chimenea. «Adentro». El lobo miró la tina, luego a Aurora, y de nuevo a la tina. «No seas dramático». Se negó a moverse. Aurora entrecerró los ojos. «Espera». Su boca se abrió lentamente. «¿Le tienes miedo a los baños?» Una oreja negra se movió. Aurora jadeó. «Sí, le tienes». Su risa llenó la cabaña, brillante y contagiosa. Un lobo gigante y aterrador le tiene miedo al jabón. Lucian cerró los ojos. Este era, sin duda, el punto más bajo de su carrera real. Desafortunadamente, la cosa empeoró. Aurora ganó la discusión. El agua tibia salpicó. La espuma de lavanda cubrió el pelaje negro. Ella lo fregó mientras mantenía una alegre conversación completamente sola. «Honestamente, Sombra, tienes suerte de que te encontrara». El lobo se congeló. «Sombra», repitió ella. «Ese es tu nombre ahora». Afuera, la nieve golpeaba las ventanas. Adentro, la dorada luz del fuego pintaba la habitación en tonos de ámbar y oro. En un momento, Aurora casi resbala en un charco junto a la tina. Antes de que pudiera caer, Lucian se movió sin pensar. En un borrón de pelaje negro, se interpuso entre ella y el suelo, estabilizándola. Aurora parpadeó. Luego sonrió. «Gracias, Sombra». Por alguna razón, esa simple sonrisa lo afectó más de lo que debería. Media hora más tarde, mientras la tormenta se intensificaba, Aurora se envolvió en una manta cerca del fuego mientras Sombra se estiraba junto al hogar. El aroma a lavanda persistía en el aire, instalándose silenciosamente en su memoria. De alguna manera, Lucian supo que recordaría ese aroma mucho después de que terminara el invierno. Afuera, la tormenta de nieve se tragaba el bosque. Adentro, una omega rubia se sentaba junto al fuego mientras un lobo negro gigante la observaba en silencio.
Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero el destino ya había cruzado el umbral de la cabaña. Antes de irse a la cama, Aurora se arrodilló a su lado y le rascó suavemente detrás de una oreja. «Buenas noches, Sombra». Lucian la vio desaparecer por el pasillo. Debería irse antes del amanecer. Su reino lo estaría buscando. Sus deberes lo esperaban más allá del bosque. Sin embargo, mientras la cabaña se sumía en un silencio pacífico y el débil sonido de Aurora moviéndose en la habitación de al lado llegaba a sus oídos, el rey Alfa apoyó la cabeza junto al fuego. Por primera vez en años, el poder no importaba. El deber no importaba. Todo lo que importaba era la extraña paz que había encontrado junto a un lago helado en una pequeña cabaña con una omega torpe que olía ligeramente a lavanda. En el fondo, ya sabía una cosa. No se iría mañana. Crujido, crujido, crujido. Aurora se despertó con el sonido e inmediatamente se sentó en la cama. Por un segundo alarmante, pensó que alguien había entrado en su cabaña. Luego recordó al lobo negro gigante que dormía junto a su chimenea. Se puso un suéter, corrió a la cocina y se detuvo en la puerta. Sombra estaba de pie junto a una cesta de manzanas con una colgando de su boca. Otra rodaba por el suelo. El lobo se congeló. Aurora lo miró fijamente. Sombra le devolvió la mirada. «¿Te estás comiendo mis manzanas?», preguntó ella. Silencio. «Eres un lobo». Más silencio. «Los lobos no comen manzanas». Sombra terminó de masticar lentamente. Aurora se echó a reír. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas escarchadas, volviendo dorada la pequeña cabaña. Afuera, la nieve fresca brillaba sobre el lago de plata. Adentro, el aroma a lavanda aún persistía suavemente en el aire. De alguna manera, la cabaña ya se sentía diferente con Sombra en ella. Menos silenciosa, menos solitaria. «Bueno», dijo Aurora, atándose el pelo. «Si te vas a quedar aquí, necesitamos reglas». Un ojo plateado se abrió. Regla número 1, no robar comida. El lobo parpadeó. Regla número 2, no meter barro adentro. Su mirada se desvió hacia un rastro de huellas que cruzaba el suelo. «Eso es una confesión». Aurora lo señaló. Lo sabía. Una hora más tarde, colocó un gran cuenco de madera junto a la chimenea. Sombra lo miró, luego a ella y de nuevo al cuenco. «Desayuno». El lobo no se movió. Aurora se cruzó de brazos. «No me mires así. Aún nada. Pasaste la mañana robando manzanas». Sombra permaneció perfectamente quieto. Aurora suspiró dramáticamente. «Bien, sé terco». Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Segundos después, escuchó pasos suaves detrás de ella. Mirando por encima del hombro, descubrió al lobo gigante siguiéndola. «Oh, ahora te mueves». Las comisuras de su boca se crisparon. «Eres imposible». El resto de la mañana solo se volvió más extraño. Donde quiera que iba Aurora, Sombra la seguía. Cuando ella llevaba leña, él la seguía. Cuando revisaba el gallinero, él la seguía. Cuando recogía agua de la bomba, él la seguía. Finalmente, se detuvo en medio del patio y se dio la vuelta. «Sombra». El lobo se detuvo. «Siéntate». «No pasó nada. Siéntate». El lobo la miró con desaprobación real. Aurora suspiró. «De acuerdo, como quieras». Se encogió de hombros y caminó hacia la cabaña. 5 segundos después, lo escuchó seguirla de nuevo. Aurora se rió tan fuerte que casi se le cae el cubo. Oculto bajo el pelaje negro, el rey Lucian Ashford se preguntó cómo su vida había llegado a este punto. Gobernaba un reino entero. Miles obedecían sus órdenes. Sin embargo, de alguna manera estaba siendo entrenado por una omega que se resbalaba en el hielo y hablaba con las gallinas. Peor aún, estaba empezando a disfrutarlo. Por la tarde, Aurora decidió caminar hasta el pueblo cercano. Sombra la acompañó de inmediato. En el momento en que llegaron, la conversación se detuvo. Martha Reed casi dejó caer una bandeja de pan recién hecho. Samuel Brooks echó un vistazo al lobo negro gigante y se escondió detrás de un carro. «Aurora», llamó Martha con cuidado. «¿Por qué hay un lobo a tu lado?» Aurora sonrió. «Este es Sombra». El lobo se sentó a su lado. «Sombra, sí». «El lobo gigante». «Sí, el lobo gigante. De nombre Sombra». Así es como suelen funcionar los nombres. Varios aldeanos intercambiaron miradas nerviosas. Aurora le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Sombra. Toda la calle se quedó en silencio. Lucian soportó la humillación con la poca dignidad que le quedaba. «¿Ven?», dijo Aurora con orgullo. «Es dulce». Sombra miró a la multitud. La multitud miró a Sombra. Nadie parecía convencido excepto Aurora. Al anochecer sobre el bosque, regresaron a la cabaña. La nieve caía más allá de las ventanas mientras la luz del fuego danzaba en las paredes de madera. Aurora se acurrucó bajo una manta cerca del hogar. Sombra se estiró junto a su silla. El aroma a lavanda persistía suavemente entre ellos. Lucian la escuchaba tararear mientras remendaba una vieja bufanda. El sonido era simple, pacífico, extrañamente reconfortante. Se dio cuenta de que había empezado a esperar su risa, a esperar su voz, a esperar los momentos de tranquilidad dentro de esta pequeña cabaña.
Parece que te quedas otro día, dijo Aurora adormilada. Sombra levantó la cabeza. Aurora sonrió y se agachó para rascarle detrás de una oreja. Bien, oculto tras los ojos plateados, el rey Alfa sabía que debía irse antes del amanecer. Su reino lo necesitaba. Sus responsabilidades lo esperaban más allá del bosque. Sin embargo, mientras Aurora bostezaba junto al fuego y el calor de la cabaña lo envolvía, un pensamiento ridículo cruzó su mente. Aurora creía que había adoptado un lobo callejero. Lucian empezaba a sospechar que él había sido adoptado en su lugar. A la tercera mañana, Sombra se había convertido en una parte tan importante de la cabaña de Aurora como la chimenea y la mecedora junto a la ventana. Aurora lo descubrió cuando abrió la puerta principal, y casi se tropieza con un lobo negro gigante que ya la esperaba. «Buenos días a ti también», dijo ella. Sombra se levantó de inmediato. Aurora se rió. «Sabes, los lobos normales no esperan fuera de las puertas de la gente». Él la siguió por los escalones del porche de todos modos. La nieve fresca brillaba alrededor del lago de plata mientras la pálida luz del sol pintaba la orilla helada de plata y oro. El aire olía a pinos y a invierno. Aurora llevaba una pequeña cesta en el brazo. «Hoy vamos a recoger bayas. Intenta no asustar a nada». Sombra la miró. «Era una broma», le informó, «más o menos». Pasaron la mañana deambulando por los senderos del bosque que rodeaban el lago. Aurora habló casi sin parar. Habló de sus gallinas. Habló de la panadería de Marta. Habló de la vez que accidentalmente se encerró en su propio cobertizo durante 2 horas. Sombra escuchó cada historia. Lo extraño era que Lucian las disfrutaba de verdad. Nadie le había hablado nunca con tanta libertad. Alrededor de un rey, la gente elegía cada palabra con cuidado. Alrededor de Sombra, Aurora simplemente hablaba desde el corazón. Más tarde, mientras descansaban junto a la orilla del lago, Aurora sacó una bufanda de punto de su cesta. Era desigual, ligeramente torcida. Un lado parecía más largo que el otro. «Hice esto», anunció con orgullo. Sombra estudió la bufanda con preocupación. «No la mires así». Aurora entrecerró los ojos. «Se supone que debe verse así». El lobo no parecía convencido. Aurora suspiró dramáticamente antes de acercarse. «Quédate quieto». Antes de que Lucian entendiera lo que estaba sucediendo, ella le envolvió la bufanda alrededor del cuello. El lobo negro gigante se congeló. Aurora retrocedió y admiró su trabajo. Perfecto. La bufanda colgaba torpemente sobre el espeso pelaje negro. «Ahora te ves respetable». Lucian la miró fijamente. Aurora se echó a reír. «Oh, Sombra, la odias». El rey Alfa de los territorios del norte había llevado una vez túnicas ceremoniales con miles de coronas de oro. De alguna manera, esta bufanda torcida era mucho más humillante. Desafortunadamente, a Aurora le encantó. La situación empeoró aún más cuando pasaron por el pueblo esa misma tarde. Martha Reed casi dejó caer una bandeja de pan recién hecho. Samuel Brooks se quedó mirando abiertamente. Incluso los niños dejaron de jugar. Aurora saludó alegremente. «Miren todos, Sombra tiene una bufanda». Nadie supo cómo responder. El lobo negro gigante se sentó a su lado, con una bufanda azul de punto y una expresión de profunda decepción con la vida. Aurora sonrió con orgullo. «¿No se ve guapo?» Sombra cerró los ojos. Al menos 3 aldeanos parecían estar esforzándose mucho por no reír. Mientras caminaban a casa, Aurora continuó sonriendo. «Creo que les gustó». Lucian tenía la sensación de que a los aldeanos les gustaba la situación mucho más que la bufanda. Por la noche, la nieve caía suavemente fuera de las ventanas de la cabaña. La luz del fuego llenaba la habitación con una cálida luz dorada. Aurora se sentó junto al hogar trabajando en otro proyecto de punto mientras Sombra descansaba cerca. De vez en cuando, se estiraba y le rascaba distraídamente detrás de una de sus orejas. Lucian odiaba lo mucho que disfrutaba eso. «¿Puedo contarte algo?», preguntó Aurora en voz baja. El lobo levantó la cabeza. Ella sonrió al fuego. Solía pensar que este lugar era demasiado tranquilo. Sus dedos se detuvieron en el hilo. Ahora se siente diferente. Sombra la observó. Mejor, en realidad. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. La cabaña los envolvió con una calidez familiar. El aroma a lavanda persistía en el aire. Afuera, el invierno cubría el mundo de blanco. Adentro, Aurora bostezó y finalmente se quedó dormida en su silla con el hilo enredado en su regazo. Lucian permaneció despierto junto al fuego. Escuchó el ritmo constante de su respiración. Miró la bufanda a medio terminar. Miró la pequeña y pacífica cabaña junto al lago de plata. Deberían haber sido días ordinarios, pero se estaban convirtiendo rápidamente en los días más felices que podía recordar. Y por primera vez, desde que llegó aquí, un pensamiento preocupante se instaló en su corazón. Ya no le preocupaba quedarse. Empezaba a preocuparle tener que irse. El problema comenzó por una gallina. No una gallina peligrosa, no una gallina rara, solo una gallina marrón común llamada Daisy. Aurora llevaba una cesta de comida por el patio cuando Daisy corrió hacia ella, batiendo las alas con entusiasmo. «Ahí estás», se rió Aurora.
Se agachó y tomó a la gallina en sus brazos. «Te estaba buscando». A unos metros de distancia, Sombra dejó de caminar. El lobo negro gigante observó cómo Aurora sonreía a la gallina, le rascaba debajo del pico y la llevaba hacia el gallinero como si fuera la criatura más preciosa del mundo. «Definitivamente eres mi favorita», le dijo Aurora a Daisy. Las orejas de Sombra se movieron. La gallina hizo un ruido feliz. Aurora se rió de nuevo. Por razones que Lucian no podía explicar, inmediatamente le desagradó el ave. El problema solo empeoró en los días siguientes. Cada mañana, Aurora saludaba a Daisy antes que a nadie. Cada tarde, revisaba a Daisy. Cada noche, le llevaba comida extra a Daisy. «Mira qué linda es», dijo Aurora una tarde. Sombra miró a la gallina. La gallina miró a Sombra. Ninguno de los dos parecía impresionado por el otro. «Deberías intentar ser más amigable», le dijo Aurora al lobo. Daisy picoteaba felizmente el suelo. Sombra se dio la vuelta. Aurora suspiró dramáticamente. «Honestamente, Sombra, estás actuando celoso». El lobo casi tropezó. ¿Celoso? ¿De una gallina? Ridículo. Él era el rey Lucian Ashford, rey alfa de los territorios del norte. Comandaba ejércitos, negociaba tratados, gobernaba manadas poderosas. No estaba celoso de un ave que pesaba menos de 10 libras. Desafortunadamente, la evidencia sugería lo contrario. A la mañana siguiente, Aurora se sentó en un pequeño taburete junto al gallinero mientras Daisy se posaba cómodamente en su regazo. Sombra se posicionó inmediatamente entre Aurora y la gallina. «Sombra», dijo Aurora. El lobo fingió no oírla. «Está sentado sobre Daisy». Sombra permaneció exactamente donde estaba. Aurora entrecerró los ojos. «Muévete». Lenta y a regañadientes, se hizo a un lado. Daisy saltó de nuevo al regazo de Aurora. Unos minutos más tarde, Sombra regresó y se sentó aún más cerca. Aurora lo miró fijamente. «No». El lobo parpadeó inocentemente. Por la tarde, todo el pueblo había comenzado a notar la extraña rivalidad. Martha Reed estaba fuera de la panadería, observando cómo Aurora caminaba por el pueblo. Llevaba una cesta en una mano y a Daisy en la otra. Sombra la seguía directamente a su lado. Cada vez que Aurora miraba a la gallina, el lobo se acercaba más. Cada vez que le hablaba a Daisy, Sombra de alguna manera se metía en la conversación, a pesar de ser físicamente incapaz de hablar. «¿Me lo estoy imaginando?», le preguntó Martha a Samuel Brooks. Samuel observó al lobo con atención. «No, ¿ese lobo está celoso de una gallina?». «Creo que sí». Ninguno de los dos supo qué hacer con esa información. Más tarde esa noche, Aurora se sentó junto a la chimenea con Daisy, descansando pacíficamente en su regazo. La nieve caía más allá de las ventanas de la cabaña. El aroma a lavanda llenaba la habitación. Sombra yacía cerca fingiendo dormir. Aurora acarició suavemente las plumas de la gallina. «Eres una chica tan dulce». Un ojo plateado se abrió de inmediato. Aurora se dio cuenta. Luego notó la forma en que Sombra miraba a Daisy. Luego notó cómo siempre aparecía cada vez que Daisy recibía atención. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Oh, por Dios». Sombra se congeló. Aurora lo señaló. «Sombra». El lobo desvió la mirada. «¿Estás celoso de una gallina?». «Silencio». Aurora se echó a reír tan fuerte que casi se le cae la manta que la envolvía. «Lo estás». Sombra se levantó y caminó hacia la chimenea con toda la dignidad posible. Desafortunadamente, la dignidad era difícil de mantener cuando te acusan de competir con una gallina. Aurora siguió riendo hasta que las lágrimas llenaron sus ojos. Mucho más tarde, mientras el fuego crepitaba suavemente y Daisy dormía en su gallinero, Aurora se agachó y rascó detrás de una de las orejas de Sombra. «No te preocupes», susurró. «Sigues siendo mi favorito». Para su eterna vergüenza, eso lo hizo sentir mucho mejor. La primera señal de que algo había cambiado llegó una mañana cuando Aurora se despertó e inmediatamente miró hacia la chimenea. El lugar junto al hogar estaba vacío. Su corazón dio un vuelco. «¿Sombra?», llamó antes de estar completamente despierta. Por un breve segundo, la preocupación se apoderó de su pecho. Luego, una forma negra familiar apareció desde la cocina llevando una de sus manzanas robadas. El alivio llegó tan rápido que se rió de sí misma. «Ahí estás». Sombra se detuvo. «Pensé que te habías ido». Las palabras eran simples, pero Lucian se encontró llevándolas consigo el resto del día. Más tarde, esa mañana, caminaron junto al lago de plata bajo un cielo azul pálido. El invierno se rendía lentamente a la primavera. Finas láminas de hielo flotaban cerca de la orilla mientras la luz del sol danzaba sobre el agua entre los pinos. Aurora llevaba una cesta llena de provisiones para un picnic. Sombra la seguía a su lado como siempre. En algún punto del camino, ninguno de los dos notó cuán naturalmente habían aprendido a moverse juntos. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando ella giraba, él giraba. Se sentía sin esfuerzo, familiar, peligroso. Se instalaron bajo un gran pino con vistas al lago. Aurora desempacó pan, fruta y un pequeño frasco de miel.
«¿Sabes?», dijo, mirando el agua. «Solía pensar que algún día me iría de este lugar». Sombra levantó la cabeza. Quería ver el mundo. Ella sonrió suavemente. «Ahora no estoy tan segura». La brisa traía el olor a agujas de pino y nieve derretida. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Lucian se encontró deseando poder responderle. Había innumerables lugares que podía mostrarle. Montañas, ciudades, castillos. Sin embargo, de alguna manera ninguno de ellos se sentía más hermoso que esta simple tarde junto al lago de plata. A medida que avanzaba el día, Aurora se reclinó contra el tronco del árbol mientras leía un viejo libro que había traído. Su voz flotaba por el silencioso bosque. Lucian escuchaba sin fingir lo contrario. Finalmente, las palabras se desvanecieron. El silencio se instaló entre ellos. Cuando miró, se dio cuenta de que Aurora se había quedado dormida. El libro abierto descansaba olvidado en su regazo. Lentamente, su cabeza se inclinó hacia un lado hasta que se apoyó en su hombro. Todo dentro de él se congeló. Aurora permaneció dormida, completamente inconsciente de lo que había hecho. Lucian se quedó perfectamente quieto. Podía sentir el calor de ella a su lado. Podía oler la lavanda que persistía débilmente en su cabello. El aroma se había vuelto familiar en las últimas semanas, reconfortante, seguro, hogareño. Pero ahora lo afectaba de manera diferente, más fuerte. La sensación era imposible de ignorar. Por primera vez, Lucian se dio cuenta de que el peligro ya no era que el rey no lo buscara. El peligro era la propia Aurora, no porque lo amenazara, sino porque importaba demasiado. Mucho más tarde, regresaron a la cabaña mientras los copos de nieve caían perezosamente por el aire de la tarde. Aurora permaneció inusualmente alegre. Sombra permaneció inusualmente silencioso. Incluso Daisy pareció notar algo diferente. «Hoy estás actuando extraño», le informó Aurora mientras colgaba su abrigo cerca de la puerta. El lobo desvió la mirada. «¿Ves eso?», se rió Aurora. «Definitivamente extraño». Al caer la oscuridad, se sentó junto a la chimenea reparando la bufanda azul una vez más. Sombra se estiró cerca. El aroma a lavanda llenaba la habitación. La luz del fuego pintaba las paredes de oro. La cabaña se sentía cálida y pacífica. Se sentía como en casa. Aurora finalmente dejó la bufanda a un lado y le sonrió. «¿Sabes una cosa, Sombra?». El lobo levantó la cabeza. «No puedo recordar cómo era la vida antes de que aparecieras». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier herida. Aurora pareció sorprendida por su propia confesión. Ella desvió la mirada primero. Por un momento, un silencio desconocido llenó la habitación. Ninguno de los dos supo qué hacer con él. Sin embargo, ambos lo sintieron. Algo estaba cambiando. Algo que ni la risa ni la rutina podían ocultar más. Más tarde, después de que Aurora se quedara dormida junto al fuego, Lucian permaneció despierto observando las llamas danzar por la habitación. Debería haber estado pensando en su reino. En cambio, se encontró pensando en una chica que olía ligeramente a lavanda y sonreía cada vez que lo veía. Y por primera vez, desde que llegó a la cabaña, el rey Lucian Ashford dejó de preocuparse por irse. Empezó a preguntarse cómo sobreviviría si alguna vez tuviera que hacerlo. La tormenta llegó poco después del atardecer. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña mientras vientos feroces barrían el lago de plata, agitando el agua oscura bajo los destellos de relámpagos lejanos. Adentro, el fuego crepitaba cálidamente, llenando la cabaña de luz dorada y el familiar aroma a lavanda. Aurora debería haberse sentido cómoda. En cambio, se sentía preocupada. Sombra había estado actuando de manera extraña toda la noche. El lobo negro gigante caminaba sin cesar por la habitación. Su respiración parecía más pesada de lo habitual. Cada pocos minutos se detenía junto a la chimenea, solo para empezar a caminar de nuevo momentos después. «Sombra», dijo Aurora en voz baja. El lobo la miró. Algo en sus ojos plateados le oprimió el pecho de inmediato. «No te ves bien». Él bajó la cabeza. Aurora se levantó y cruzó la habitación. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas. El trueno retumbó sobre el lago. Con cuidado, colocó su mano en su cuello. El calor irradiaba bajo su pelaje. «Estás ardiendo». La preocupación reemplazó todo rastro de humor. «De acuerdo, ya es suficiente». Agarró mantas y las dispuso junto a la chimenea. «Te quedarás aquí esta noche». El lobo parecía tener la intención de discutir. Aurora señaló firmemente las mantas. «No», una pausa. Eso no fue una sugerencia. A pesar de todo, una comisura de su boca se levantó ligeramente. Sombra finalmente se acomodó cerca del fuego. Aurora permaneció a su lado. Pasaron las horas. La tormenta se hizo más fuerte. La lluvia azotaba la cabaña. El viento aullaba entre los árboles que rodeaban el lago. Sin embargo, Aurora se negó a moverse de su lado. De vez en cuando, le pasaba una mano por el pelaje. De vez en cuando, le susurraba palabras de consuelo. «Vas a estar bien». Las palabras eran para él. De alguna manera, también la consolaron a ella. Poco después de la medianoche, el agotamiento finalmente la venció.
Sentada junto a la chimenea, Aurora se quedó dormida con una mano apoyada ligeramente sobre el pelaje de Sombra. Afuera, el trueno sacudió el cielo. Adentro, el silencio se apoderó de la cabaña. Entonces el aire cambió. El calor recorrió la habitación en una ola repentina. Una luz plateada parpadeó brevemente en el suelo de madera. El fuego se avivó. Minutos después, Aurora se movió. Algo se sentía mal. Su mano ya no descansaba sobre el espeso pelaje negro. Confundida, abrió los ojos. Al principio, pensó que todavía estaba soñando. Un extraño yacía junto a la chimenea, envuelto torpemente en mantas. El cabello oscuro le caía sobre la frente. Hombros anchos subían y bajaban con respiraciones constantes. La luz del fuego pintaba un cálido oro sobre rasgos desconocidos. Aurora se congeló. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lentamente, el hombre se movió. Luego abrió los ojos. Plateados. El mismo plateado imposible que había mirado todos los días durante semanas. A Aurora se le cortó la respiración. La tormenta desapareció. La habitación desapareció. Todo desapareció excepto esos ojos. «¡Sombra!», susurró. El hombre la miró. El reconocimiento la inundó tan de repente que casi olvidó cómo respirar. Las manzanas robadas. La bufanda azul. Los paseos por el lago de plata. Daisy. La chimenea. Todos los recuerdos se unieron. «¿Eras tú?», respiró. «Todo este tiempo». El hombre asintió una vez. Aurora lo miró en un silencio atónito. Luego hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Lentamente, extendió la mano y le tocó la cara. Solo una vez, como si necesitara una prueba de que era real. La piel cálida se encontró con las yemas de sus dedos. No era un sueño, no era una ilusión. Real. Los ojos plateados nunca se apartaron de los de ella. «Sombra», susurró de nuevo. Esta vez el nombre sonó diferente, más suave, más frágil. Una leve sonrisa apareció. «Lo siento», dijo en voz baja. Era la primera vez que oía su voz, profunda, gentil, familiar de una manera que no tenía sentido. «Nunca quise engañarte». Aurora tragó saliva. Sus pensamientos corrían en todas direcciones a la vez. Debería haber estado enojada, confundida, asustada. En cambio, notó algo inesperado. El aroma que lo rodeaba era el mismo que había llegado a asociar con el consuelo. El calor de la chimenea, la lluvia en las ventanas, la lavanda flotando por la cabaña, el hogar. De alguna manera, siempre había sido él. Sus dedos se deslizaron de su mejilla a su mano. Sus manos permanecieron unidas entre ellos. Ninguno parecía dispuesto a soltar. La lluvia continuó cayendo más allá de las ventanas mientras el trueno resonaba sobre el lago. Sin embargo, dentro de la cabaña, una calma desconocida se instaló a su alrededor. «Todavía hueles igual», dijo Aurora antes de poder detenerse. La sorpresa parpadeó en su rostro. Luego se rió suavemente. El sonido calentó algo profundo dentro de ella. Por un largo momento, ninguno habló. Simplemente se miraron mientras la tormenta rugía más allá de las paredes de la cabaña. Algo había cambiado, irreversiblemente. Y por primera vez desde que llegó a la cabaña, el rey Lucian Ashford ya no se escondía. Era simplemente un hombre que sostenía la mano de Aurora Whitmore y esperaba que ella no la soltara. La mañana llegó en silencio después de la tormenta. La luz dorada del sol se filtraba por las ventanas de la cabaña, pintando cálidos patrones en el suelo de madera. Por unos segundos de paz, Aurora olvidó todo lo que había sucedido durante la noche. Luego abrió los ojos e inmediatamente se enderezó. Un hombre dormía junto a su chimenea. El recuerdo volvió de golpe. Ojos plateados, lluvia, truenos, sombra, Lucian. Aurora miró al otro lado de la habitación. El hombre que una vez fue un lobo negro gigante todavía dormía bajo un montón de mantas. El cabello oscuro le caía sobre la frente. Un brazo descansaba fuera de las mantas. Todo en él parecía desconocido y familiar al mismo tiempo. Aurora se cubrió la cara con ambas manos. «Lo bañaste», se susurró a sí misma. Al otro lado de la habitación, Lucian abrió un ojo. «Buenos días». Aurora casi saltó de su silla. «Estás despierto». Me di cuenta. Por un momento, ninguno supo qué decir. Luego Aurora lo señaló directamente. «Te di un baño». Lucian cerró los ojos. «Aurora, un baño completo». «Sí». «Con jabón de lavanda». «Sí». Aurora volvió a hundir la cara en sus manos. «Este es el momento más vergonzoso de mi vida». Para su sorpresa, Lucian se rió. El sonido fue cálido y genuino. «Te aseguro», dijo, «que fue significativamente más vergonzoso para mí». Aurora bajó las manos y lo miró. «¿Recuerdas eso? Cada segundo. Incluso cuando te llamé Sombra, especialmente cuando me llamaste Sombra». Aurora gimió dramáticamente mientras Lucian seguía sonriendo. De alguna manera, verlo reír hizo que todo se sintiera más fácil. La tensión que había persistido desde la revelación comenzó a desvanecerse lentamente. Más tarde esa mañana, Aurora insistió en que Lucian se quedara adentro mientras ella preparaba el desayuno. «Pasaste toda la noche convirtiéndote en persona», dijo. «Eso suena agotador». Lucian la observó moverse por la cocina.
Estoy perfectamente bien. Eso es exactamente lo que diría alguien que se recupera de complicaciones espontáneas del lobo a humano. Lucian no tuvo respuesta para eso. Mientras se cocinaba el desayuno, Aurora continuó echándole miradas furtivas. Cada pocos segundos notaba algo familiar: los ojos plateados, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundido, la paciencia tranquila, la costumbre de observarla cuando pensaba que ella no miraba. «¿Todavía haces eso?», dijo de repente. «¿Hacer qué?». «Mirarme». Lucian se congeló. Aurora le apuntó con una cuchara. «Sombra siempre me miraba así». Una leve sonrisa apareció. Quizás Sombra estaba preocupado de que volvieras a caer en un lago. Aurora jadeó. «Recordaste esa historia». «Recuerdo todas tus historias». La admisión se instaló cálidamente entre ellos. Por un momento, ninguno apartó la mirada. Entonces Daisy eligió ese preciso momento para picotear ruidosamente la puerta principal. Aurora se levantó de inmediato. «Daisy». Lucian entrecerró los ojos. Aurora se rió. «No otra vez». Unos minutos más tarde, salieron juntos. La tormenta había pasado por completo. El lago de plata brillaba bajo el sol de la mañana. Gotas frescas se aferraban a las ramas de los pinos y el aire olía limpio y brillante. Aurora llevaba una cesta de comida mientras Daisy la seguía. Lucian caminaba a su lado. Debería haberse sentido extraño. En cambio, se sintió sorprendentemente natural. Mientras cruzaban el patio, Aurora lo miró de reojo. «Eres más alto de lo que esperaba». «¿Esperabas?». «No lo sé. Menos alto». «Eso es muy específico. Pasé semanas hablando con un lobo. Nunca antes tuve que estimar tu altura». Lucian se rió de nuevo. Aurora sonrió. Le gustaba ese sonido más de lo que debería. La comprensión la hizo extrañamente tímida. Por la tarde, se encontraron sentados junto al lago de plata. El mismo pino dominaba el agua. La misma brisa suave soplaba por la orilla. Sin embargo, todo se sentía diferente ahora. Lucian se sentaba a su lado en lugar de a sus pies. Aurora podía oír su voz en lugar de imaginar lo que podría decir. «Esto es extraño», admitió en voz baja. «¿Qué lo es?». «Eres exactamente el mismo». Lucian la miró, y completamente diferente al mismo tiempo. Siguió un silencio pensativo. Luego Aurora sonrió suavemente, pero sobre todo el mismo. Las comisuras de su boca se levantaron. «Me alegro». La brisa le alborotó el cabello. En algún lugar a lo lejos, Daisy volvió a causar problemas a una de las gallinas. Ninguno prestó atención. Por un largo momento, simplemente se sentaron juntos junto al lago de plata mientras la luz del sol danzaba sobre el agua. Todavía había preguntas por responder, secretos por explicar. Sin embargo, por primera vez desde la tormenta, ninguno sintió urgencia, porque debajo de la sorpresa y la confusión, una verdad permanecía sin cambios. Ya tuviera pelaje o cabello oscuro, ya caminara a 4 patas o a 2, seguía siendo el que había compartido su risa, escuchado sus sueños, llevado su ridícula bufanda y hecho que la cabaña se sintiera como un hogar. Y mientras Aurora miraba los familiares ojos plateados de Lucian reflejando la luz del sol de la tarde, se dio cuenta de algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. No se había enamorado de un lobo, se había enamorado de él. 3 días después de la tormenta, la vida se acomodó en un ritmo extraño y maravilloso. Aurora todavía se estaba acostumbrando al hecho de que Sombra ahora ocupaba una silla en lugar de un lugar junto a la chimenea. Cada mañana esperaba encontrar un lobo negro esperando fuera de su puerta. En cambio, encontraba a Lucian bebiendo café junto a la ventana mientras la luz del sol se reflejaba en sus ojos plateados. De alguna manera, eso era aún más distractivo. «Estás mirando de nuevo», dijo Lucian una mañana sin levantar la vista de su taza. Aurora casi dejó caer la cesta que llevaba. «No estoy mirando. Te chocaste con la mesa». Aurora miró detrás de ella. Efectivamente, se había chocado directamente con la mesa. «Eso no prueba nada». Lucian sonrió en su café. Por la tarde, estaban reparando una sección de la cerca cerca del gallinero. Daisy supervisaba toda la operación desde una posición que consideraba importante. Aurora clavó una tabla suelta en su lugar mientras Lucian la sostenía. «Sabes», dijo ella, «cuando eras un lobo, eras mucho menos sarcástico. Cuando era un lobo, físicamente no podía responderte. Eso explica mucho». Lucian se rió suavemente. El sonido todavía hacía que su corazón diera un vuelco de una manera que no entendía del todo. Antes de que pudiera pensar más en ello, un sonido distante llegó a través del bosque. Cascos de caballos. Ambos se congelaron. La expresión de Lucian cambió al instante. La calidez fácil desapareció. Por primera vez desde que se convirtió en humano, Aurora vio aparecer algo reservado en sus ojos. Momentos después, 3 jinetes emergieron de los árboles más allá de la cabaña. Sus caballos llevaban estandartes oscuros bordados con un escudo de plata. Aurora nunca había visto el símbolo antes, pero Lucian lo reconoció de inmediato. Sus hombros se tensaron. Los jinetes desmontaron en el momento en que llegaron al patio. Para asombro de Aurora, los 3 inclinaron la cabeza de inmediato. «Su Majestad», dijo el mayor. El mundo pareció detenerse. Aurora parpadeó una, luego 2 veces. «¿Su qué?». El jinete parecía confundido.
Lucian cerró los ojos. Esperaba explicar esto yo mismo. Aurora se giró lentamente hacia él. «¿Su Majestad?», repitió. Daisy eligió ese preciso momento para picotear una de las botas de los jinetes. Nadie lo reconoció. «Lucian», preguntó Aurora, «¿de qué están hablando?». El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Lucian exhaló. «Mi nombre completo es Lucian Ashford». Aurora esperó. «Soy el Rey Alfa». El martillo se le resbaló de la mano y cayó en la hierba. Durante varios segundos, simplemente lo miró fijamente. Las palabras se negaban a tener sentido. Rey Alfa, el gobernante de todas las manadas, el líder más poderoso del reino. El hombre del que la gente contaba historias durante las noches de invierno. El hombre que estaba junto a su cerca sosteniendo una tabla de madera era ese hombre. «¿Eres un rey?», preguntó finalmente. «Sí». Aurora lo señaló. «Robaste manzanas». Uno de los jinetes pareció alarmado. Lucian parecía avergonzado. «Sí, usaste mi bufanda torcida». «Sí». «Te pusiste celoso de una gallina». Los jinetes intercambiaron miradas de sorpresa. Lucian miró al cielo. «Aurora, ¿me estás diciendo que el Rey Alfa se puso celoso de Daisy?». Daisy cacareó con orgullo. A pesar de la situación, Aurora comenzó a reír. No porque fuera divertido, aunque lo era. Principalmente porque no podía imaginar ninguna versión de la realidad en la que Lucian dejara de ser Lucian, simplemente porque resultaba ser un rey. Finalmente, la risa se desvaneció. La comprensión permaneció. «¿Por qué te quedaste?», preguntó en voz baja. La pregunta tenía mucho más peso que todo lo anterior. Lucian miró hacia el lago de plata. La luz del sol brillaba sobre el agua más allá de los árboles. «Porque estaba cansado», admitió. «Cansado de la responsabilidad. Cansado de que todos me necesitaran». Su mirada se suavizó al volver a ella. «Y porque este fue el primer lugar donde nadie quería nada de mí». Los jinetes permanecieron respetuosamente en silencio. Aurora escuchó. «Allá afuera», continuó Lucian, «la gente ve un título antes de ver a una persona». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Tú nunca lo hiciste». Algo se apretó en el pecho de Aurora. Pensó en el primer día, el baño, la bufanda, los paseos junto al lago, las noches junto al fuego. Nunca le había importado quién era él. Solo le había importado que pareciera solo. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja. «Lo sé. Aún así te habría dado un baño». Una risa sorprendida se le escapó. «Eso también lo sé». La calidez familiar regresó entre ellos, no a pesar de la verdad, sino gracias a ella. Por primera vez, no quedaban secretos entre ellos. Al acercarse la noche, los jinetes se prepararon para partir, prometiendo regresar en varios días. Los deberes esperaban a su rey. El reino todavía existía más allá del bosque. Sin embargo, después de que desaparecieron entre los árboles, ni Aurora ni Lucian hablaron por un tiempo. Juntos, caminaron hasta el lago de plata. El agua reflejaba los colores dorados del atardecer. Una suave brisa traía el aroma a pino y primavera. «¿Todo se siente diferente ahora?», preguntó Aurora. Lucian la miró con atención. «¿Se siente?». Ella lo pensó. Luego sonrió. En realidad no. El alivio parpadeó en su rostro. Aurora se acercó y tomó su mano. Seguía siendo el hombre que escuchó todas mis historias. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Seguía siendo el hombre que usó esa ridícula bufanda. Lucian gimió en voz baja. Y seguía siendo el hombre que se puso celoso de una gallina. «Por favor, deja de contar esa historia». Aurora se rió. El sonido resonó suavemente en el lago. De pie allí, junto al agua, de la mano bajo la luz del sol que se desvanecía, ambos entendieron lo mismo. La verdad había cambiado muchas cosas, pero no había cambiado lo único que más importaba. Él seguía siendo Lucian, y ella seguía siendo la razón por la que nunca quiso irse. Unos días después de que la verdad saliera a la luz, la primavera finalmente llegó al lago de plata. Los últimos vestigios del invierno se derritieron de la orilla. Flores silvestres comenzaron a aparecer a lo largo de los senderos del bosque, y la luz del sol se demoraba más cada tarde. Sin embargo, a pesar del cambio de estación, una cosa permaneció exactamente igual. Lucian todavía se encontraba de pie fuera de la cabaña de Aurora cada mañana, preguntándose cómo había llegado a ser tan feliz. Aurora lo encontró allí una tarde, mirando el lago con las manos en los bolsillos de su abrigo. «¿Estabas pensando de nuevo?», dijo ella. Lucian miró por encima del hombro. «Lo hago de vez en cuando. Un hábito peligroso». Él sonrió. Aurora se paró a su lado y miró el agua. El lago brillaba bajo el sol de la tarde. Suaves brisas traían el aroma a pinos, tierra fresca y la débil fragancia de lavanda que flotaba desde las ventanas abiertas de la cabaña. Ninguno habló por un tiempo. El silencio entre ellos ya no se sentía incómodo. Se sentía familiar, cómodo, como en casa. Finalmente, Aurora lo miró. «Tus jinetes aún no han vuelto». La sonrisa de Lucian se desvaneció ligeramente. «No». La respuesta quedó suspendida entre ellos.
Ambos entendieron lo que significaba. El reino estaba esperando. Las responsabilidades estaban esperando. Una corona estaba esperando. Aurora bajó la mirada hacia el agua. Tendrás que volver eventualmente. Lucian la miró en silencio. Sí. Por primera vez desde que supo la verdad, ninguno intentó evitar el tema. La comprensión conllevaba un peso que ambos habían estado fingiendo no sentir. Una bandada de pájaros cruzó el cielo. Sus reflejos se deslizaron por el lago de abajo. ¿Lo extrañas?, preguntó Aurora en voz baja. Lucian consideró la pregunta. Pensó en los salones reales, las reuniones interminables, las familias nobles, los consejeros, las expectativas. Pensó en años pasados llevando responsabilidades que nunca terminaban realmente. Luego pensó en manzanas robadas, bufandas torcidas, una gallina ridícula llamada Daisy y una cabaña que olía ligeramente a lavanda. No, respondió honestamente. Aurora sonrió con tristeza. Esa no es una respuesta muy de rey. Quizás no me siento particularmente como un rey hoy. Una risa se le escapó. Lucian observó su sonrisa y sintió la calidez familiar que siempre la seguía. Aurora, dijo en voz baja. Ella se volvió hacia él. Algo en su expresión hizo que su corazón diera un vuelco. Antes de venir aquí, pensaba que la fuerza significaba llevarlo todo solo. Su mirada se desvió brevemente por el lago de plata. Pasé años tratando de ser exactamente lo que todos esperaban de mí. Hizo una pausa. Luego me arrojaste 2 galones de agua helada en la cabeza. Aurora se cubrió la cara de inmediato. Acordamos no volver a hablar de eso. Absolutamente nunca acordamos eso. A pesar de sí misma, se rió. Los ojos de Lucian se suavizaron. Todo cambió después de eso. La brisa le alborotó el cabello. Ninguno apartó la mirada. Me trataste como a una persona antes de saber quién era. Su voz se volvió más tranquila. Me viste cuando nadie más lo hizo. Las palabras se asentaron suavemente entre ellos. Aurora sintió que se le oprimía el pecho. Lucian, me diste un hogar cuando ni siquiera me di cuenta de que necesitaba uno. Por un momento, no pudo hablar. Todos los recuerdos volvieron de golpe. El lobo negro junto a la chimenea, la bufanda, los paseos por el lago, la risa, la tormenta, los ojos plateados. Tú también me diste uno, admitió. La confesión pareció sorprender a ambos. Lucian la miró fijamente. Aurora bajó la mirada brevemente antes de continuar. Antes de que llegaras, pensaba que estar sola no me molestaba. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Resulta que estaba muy equivocada. El lago brillaba detrás de ellos. En algún lugar a lo lejos, se oía a Daisy causando problemas de nuevo. Ninguno prestó atención. Lucian respiró lentamente. «Aurora, hay algo que necesito preguntarte». Su pulso se aceleró de inmediato. «De acuerdo». Él se acercó. No lo suficiente como para abrumarla. Solo lo suficiente para cerrar la distancia que había existido entre ellos durante tanto tiempo. Si regreso al reino, dijo en voz baja, siempre habrá responsabilidades. Sus ojos plateados nunca se apartaron de los de ella. Siempre habrá gente que me necesite. Aurora asintió. Lo sé. Pero solo hay un lugar que se ha sentido como en casa. Se le cortó la respiración. La brisa pareció desaparecer. El mundo entero se redujo al espacio entre ellos. Lucian, su voz era firme, honesta, vulnerable de una manera que nunca antes había visto. «¿Si me quedo?», dijo. «¿Me querrías aquí?». Por un momento, Aurora solo pudo mirarlo. Luego se rió suavemente a través de lágrimas repentinas que no esperaba. «Eres el rey Alfa. Esa no es una respuesta. Gobiernas un reino entero». «Aurora». Su sonrisa creció. «También eres el hombre que robó mis manzanas». Lucian suspiró dramáticamente. «Lamento haberte enseñado esa historia. Te pusiste celoso de Daisy. Eso todavía está bajo investigación». Aurora se acercó hasta que solo quedó una pequeña distancia entre ellos. Su mano encontró la de él. Familiar, cálida, correcta. «Lucian», dijo en voz baja, «podrías quedarte 100 años y todavía te querría aquí». La expresión que cruzó su rostro le robó el aliento. Alivio, asombro, felicidad, todo a la vez. Ninguno apartó la mirada. Ninguno lo necesitó. La respuesta que ambos habían estado buscando finalmente se había dicho en voz alta. Y mientras la luz del sol de la tarde brillaba sobre el lago de plata y la lavanda flotaba en el aire primaveral, ambos se dieron cuenta de que el futuro ya no se sentía incierto. Se sentía como algo que enfrentarían juntos. Esa noche, después de su conversación junto al lago de plata, ni Aurora ni Lucian sintieron prisa por volver a la cabaña. El sol ya se había deslizado por debajo del horizonte, dejando franjas de oro, rosa y violeta reflejadas en el agua tranquila. La primavera había transformado la orilla. Las flores silvestres se mecían suavemente con la brisa y el aroma a lavanda flotaba débilmente en el aire que se enfriaba. Durante mucho tiempo, simplemente caminaron juntos. No quedaban secretos entre ellos, ni malentendidos, ni muros. Solo 2 personas que finalmente habían dejado de fingir que no pertenecían a la vida del otro. Aurora miró de reojo a Lucian. «¿Sabes una cosa? Eso depende», dijo él.
¿Es otra historia sobre lo vergonzoso que fui como lobo? Esas historias son atemporales. Lucian suspiró dramáticamente. Aurora se rió. El sonido suavizó inmediatamente su expresión. ¿Ves?, dijo ella. Esa mirada. ¿Qué mirada? La que siempre pones cuando me río. Lucian desvió la mirada hacia el lago. No tengo idea de qué estás hablando. Eres un pésimo mentiroso. Soy literalmente un rey. Y sigues siendo un pésimo mentiroso. La risa entre ellos se desvaneció en un silencio cómodo. En algún lugar cercano, el agua lamía suavemente la orilla. Un par de pájaros cruzaron el cielo que se oscurecía. Aurora ralentizó sus pasos hasta que se detuvieron junto al viejo pino donde una vez se había quedado dormida contra el hombro de Sombra. El recuerdo le trajo una sonrisa inesperada. ¿Qué pasa?, preguntó Lucian. Solo estaba recordando. Tocó la corteza áspera del árbol. En ese entonces, pensaba que estaba hablando con un lobo. Lucian se paró a su lado. Hablabas lo suficiente por los dos. Aurora jadeó. ¿De verdad era tan mala? Aurora. De acuerdo. Buen punto. Él se rió en voz baja. A ella le encantaba ese sonido. La comprensión ya no la asustaba. Ya no se sentía incierta. Simplemente se sentía verdadera. La brisa le levantó algunos mechones de cabello. Sin pensar, Lucian se acercó y se los apartó suavemente detrás de la oreja. El movimiento fue pequeño, simple, pero ambos de repente se dieron cuenta de lo cerca que estaban. Ninguno se apartó. La última luz del atardecer brilló en sus ojos plateados. El corazón de Aurora se aceleró, no por nerviosismo, sino por certeza. Lucian. Sí. ¿Eres feliz? La pregunta pareció sorprenderlo. Miró hacia el lago de plata antes de responder. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que la felicidad era algo que encontraría después de terminar con todas mis responsabilidades. Su voz permaneció tranquila, honesta, después de resolver cada problema, después de cumplir cada obligación. Su mirada volvió a la de ella. Estaba equivocado. Aurora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué cambió? Una sonrisa apareció en su rostro. Una mujer muy terca me arrojó agua. Aurora se cubrió la cara de inmediato. Prometiste dejar de sacar ese tema. Absolutamente no lo hice. Él le bajó suavemente las manos de la cara. Ninguno de los dos habló por un momento. El mundo parecía inusualmente quieto a su alrededor. Aurora, dijo en voz baja. Se le cortó la respiración. He estado frente a miles de personas sin sentirme nervioso. Una comisura de su boca se levantó. Sin embargo, de alguna manera tú haces esto difícil. ¿Hacer qué difícil? Por primera vez desde que lo conocía, el rey Lucian Ashford parecía genuinamente inseguro. Decirte que todo lo bueno en mi vida comenzó el día que encontré esta cabaña. Los ojos de Aurora brillaron. Lucian tomó su mano. Eres mi lugar favorito en el mundo. La simplicidad de las palabras de alguna manera las hizo más fuertes. Aurora se rió a través de lágrimas que no esperaba. Eso es bueno, susurró, porque tú también eres el mío. Lucian cerró la distancia restante entre ellos y la rodeó con sus brazos. Aurora apoyó inmediatamente la cabeza en su pecho. El abrazo se sintió familiar a pesar de ser nuevo, seguro a pesar de cambiarlo todo. Sobre ellos, las estrellas comenzaron a aparecer lentamente en el cielo nocturno. Ninguno se apresuró a soltar. Ninguno quería hacerlo. Se quedaron allí, junto al lago de plata, rodeados de flores silvestres, aire con aroma a lavanda y la tranquila certeza de estar exactamente donde pertenecían. Sin reino, sin títulos, sin expectativas. Solo Lucian y Aurora. Solo hogar. Y cuando finalmente comenzaron a caminar de regreso a la cabaña, sus manos permanecieron unidas, ninguno dispuesto a soltar el futuro que finalmente habían encontrado. Varias semanas después, la vida alrededor del lago de plata se había asentado en algo maravillosamente ordinario. Las flores silvestres cubrían las laderas. La lavanda florecía junto al porche de la cabaña. El bosque brillaba bajo la cálida luz del sol de primavera. Y cada mañana, Aurora se despertaba para descubrir que el rey alfa de los territorios del norte de alguna manera ya estaba haciendo tareas en su propiedad. ¿Sabes?, dijo una mañana mientras observaba a Lucian reparar una sección de la cerca. La mayoría de los reyes probablemente tienen sirvientes para esto. Lucian ajustó una tabla suelta. La mayoría de los reyes nunca fueron entrenados por una gallina enojada. Como si fuera convocada por el insulto, Daisy cargó por el patio y le picoteó la bota. Aurora se rió tan fuerte que casi derramó su cesta de manzanas. Algunas cosas, al parecer, nunca cambiarían. El reino no había desaparecido. Cada pocas semanas llegaban jinetes de la capital. Lucian se reunía con consejeros, revisaba informes. Tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Sin embargo, cada vez que esas obligaciones terminaban, regresaba a la pequeña cabaña junto al lago de plata. Al principio, los consejeros estaban confundidos. Luego, se preocuparon. Finalmente, aceptaron una simple verdad. Su rey era más feliz aquí. Una tarde cálida,
Después de que los jinetes partieran una vez más, Aurora encontró a Lucian sentado en el porche de la cabaña, observando el atardecer pintar el lago de oro. La familiar bufanda azul descansaba alrededor de su cuello a pesar del clima templado. «Ahora la usas a propósito», observó ella. Lucian pareció ofendido. «Es una bufanda distinguida. Está torcida. Tiene carácter». Aurora se sentó a su lado, sonriendo. El aroma a lavanda flotaba en el aire de la tarde. Durante un rato, observaron la luz del sol danzar sobre el agua. Luego, Lucian buscó su mano. El gesto se había vuelto natural entre ellos. Sin embargo, todavía hacía que el corazón de Aurora se acelerara cada vez. «¿En qué estás pensando?», preguntó en voz baja. Lucian miró hacia la cabaña, el porche, el jardín de lavanda, el humo que salía de la chimenea, la vida que habían construido juntos. «El primer día que llegué aquí», dijo, «me arrojaste agua». Aurora gimió de inmediato. «No otra vez con esa historia». «Luego me arrastraste a un baño. Estaba sucio. Luego me obligaste a usar jabón de lavanda. Olías terrible». Lucian se rió. Aurora se unió a él. El sonido resonó suavemente en el lago. Mirando hacia atrás, admitió, «Puede que haya sido el mejor día de mi vida». La sonrisa burlona desapareció del rostro de Aurora. La calidez llenó su pecho. «El mío también», susurró. Por un momento, ninguno habló. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Una brisa agitó la lavanda. Los pájaros cantaron suavemente desde los árboles. En algún lugar más allá de la orilla, el agua lamía suavemente las rocas. Lucian se volvió hacia ella por completo. Sus ojos plateados reflejaban el dorado atardecer. «Aurora». Ella levantó la vista. La ternura en su expresión le robó todos los pensamientos restantes. «Antes de conocerte, pasé años cargando responsabilidades». Su voz permaneció tranquila, honesta. Creía que mi deber me definía. Sus dedos se apretaron suavemente alrededor de los de ella. «Me enseñaste que una persona puede ser fuerte sin estar sola». Aurora sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. «Lucian, me diste risa». Él sonrió. «Me diste paz». Su mirada se suavizó aún más. «Y me diste un hogar». Aurora se acercó. Sin dudarlo, Lucian la rodeó con sus brazos. Ella se acomodó contra él de forma natural, como si siempre hubiera pertenecido allí, sin grandes discursos, sin declaraciones dramáticas. Solo calidez, confianza, la tranquila certeza de dos corazones que finalmente encuentran su lugar. Permanecieron así mientras el sol desaparecía detrás de los árboles. Finalmente, Aurora inclinó la cabeza hacia atrás y le sonrió. «¿Sabes qué es gracioso? ¿Qué? El rey alfa más poderoso del reino pasó semanas durmiendo junto a mi chimenea». Lucian suspiró. Sabía que esto nunca saldría de mi expediente permanente. Aurora se rió. Él le besó la frente suavemente. El simple gesto transmitía más afecto que 100 discursos. Mucho más tarde, regresaron adentro. La luz del fuego llenaba la cabaña con un familiar brillo dorado. El aroma a lavanda persistía en cada rincón. Aurora preparó té mientras Lucian añadía leña a la chimenea. Todo se sentía maravillosamente ordinario. Entonces se oyó un fuerte estruendo afuera. Ambos se congelaron. «Daisy», dijeron simultáneamente. Corriendo afuera, descubrieron a la gallina de pie triunfante en medio de una cesta de manzanas derramada. Varias gallinas se habían unido a la celebración. Lucian miró con incredulidad. Esas eran para mañana. Daisy picoteó otra manzana. Aurora se rió tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «Su Majestad», dijo entre risas, «parece que ha perdido otra batalla». Lucian miró al cielo como si buscara paciencia. «Comando un reino entero». Daisy robó otra manzana. «Y sin embargo», dijo Aurora, secándose las lágrimas de los ojos, «todavía no puedes derrotar a una gallina». Incluso Lucian comenzó a reír. El sonido se extendió por el lago de plata bajo un cielo lleno de estrellas. Años más tarde, la gente contaría historias sobre el rey Lucian Ashford. Hablarían de sabiduría, liderazgo y fuerza. Recordarían al rey alfa que guió a su reino en tiempos difíciles. Lo que la mayoría de ellos nunca supo fue que su lugar favorito en el mundo no era un palacio. Era una pequeña cabaña junto al lago de plata que olía ligeramente a lavanda. Un lugar donde una bufanda torcida colgaba cerca de la chimenea. Un lugar donde las manzanas desaparecían misteriosamente. Un lugar gobernado por una mujer valiente llamada Aurora Whitmore y una gallina irrazonable llamada Daisy. Y cada noche, mientras la luz del sol se desvanecía más allá del lago y la risa flotaba por las ventanas abiertas, Lucian miraba a su alrededor y recordaba la verdad más simple que había aprendido. Había pasado toda su vida buscando un reino. Al final, encontró un hogar.